En el video anterior hacíamos una recapitulación acerca de los conceptos básicos que debemos de tener para hacer un análisis de riesgo. Veíamos que hay diferentes tipos de análisis de riesgo y particularmente vamos a enfocarnos en uno que es una metodología basada en una que se llama AMEF, que se llama análisis de modo, efecto y falla. Esta metodología está basada también en lo que nos pide la norma 4, que la norma 4 nos pide que nosotros hagamos una evaluación de riesgo de la maquinaria y el equipo. Entonces esta norma nos pide específicamente ciertas características en cuanto a nuestro análisis de riesgo. Entonces algo que vamos a ver nosotros es cómo hacer ese análisis de riesgo de acuerdo a lo establecido en la norma 4, que es una modificación al análisis de modo, efecto y falla conocido como AMEF. Entonces, la metodología para que nosotros podamos hacer un análisis de riesgo de cualquier tipo, ya lo habíamos platicado la otra vez, pero de acuerdo a lo que nos marca la norma 4, tenemos que empezar con un inventario de las maquinarias y el equipo, determinar en qué lugar se encuentran, seleccionar nuestra metodología, hacer un recorrido para que nosotros podamos identificar los riesgos, realizar entrevistas con los trabajadores, analizar la información y determinar el riesgo. Una vez que nosotros analizamos la información y determinamos el riesgo, podemos obtener dos medidas de control básicas. Se van a salir dos medidas de control básicas. La primera, vamos a elaborar prácticas seguras y procedimientos seguros para que nuestros trabajadores no se accidenten. Y seguramente nos vamos a encontrar que existen una gran cantidad de fallas en la máquina. Y por lo tanto tenemos que hacer órdenes para el trabajo en mantenimiento. Posteriormente, una vez que tengamos elaborados nuestros procedimientos seguros, vamos a hacer una capacitación y vamos a realizar actualizaciones y mejoras y de nueva cuenta tenemos que hacer nuestro proceso. La metodología está basada en cuatro tablas, y ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La primera se llama ponderación del escenario de los riesgos. En esta primera, pues nosotros lo que vamos a hacer es ponderar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la ponderación? Vamos a darle un valor a la posible consecuencia del escenario, a la función del daño que nos pueda generar a partir del efecto o el impacto que es potencial que tiene esa maquinaria cuando nosotros la estamos operando. Vamos a tener 10 niveles. Esos 10 niveles ya vienen establecidos cuáles son las características que van. Esta es nuestra tabla 1 y va desde el 1 hasta el 10. Considerando los posibles riesgos que podemos tener en cuanto al efecto que tiene la maquinaria o que puede tener la maquinaria sobre el equipo, nosotros lo vamos a calificar desde 1 hasta peligro. Peligro, aquí, ¿qué quiere decir peligro? Aquí sí se diferencia un poco. Peligro es básicamente una situación que llevaría a la muerte al trabajador. Entonces nosotros nos vamos a basar en estos puntos. Este no le vamos a hacer caso ahorita, pero vamos a basarnos en este. Entonces la tabla 1, si nosotros vemos que nuestra maquinaria no tiene riesgo, o nosotros no lo consideramos como riesgo, le vamos a poner 1. Si tenemos un riesgo que es mayor, aquí uno de los detalles es de que esta parte es muy subjetivo. Entonces el riesgo mayor puede ser que para unas personas sea un efecto donde una lesión en la mano, y para otros el mayor es ya cuando se genera a lo mejor una fractura. Después iríamos a la tabla número 2. Para esta tabla número 2 nosotros necesitamos tener información actualizada acerca de la frecuencia de los escenarios, es decir, si esa lesión que nosotros estamos evaluando en mano, ¿qué tanto evalúa? Entonces nosotros lo que necesitamos aquí es una identificación de la probabilidad. Les repito, aquí el detalle es que no tenemos la información de las maquinarias en muchas ocasiones, entonces tenemos que irnos a bases de datos ya establecidas por alguna otra institución, y posteriormente nosotros podemos realizar esa determinación de la frecuencia del escenario utilizando la siguiente tabla. Entonces esta es la tabla número 2 y vamos a ir desde remota, que la falla se presenta o el accidente se va a presentar una en cada 1.500.000 veces, hasta muy alta. Es decir, la frecuencia de la exposición es muy, muy alta. Es decir, que una de cada 6 veces que se expone el trabajador ocurre el accidente. Aquí va desde el 1 hasta el 10, les repito, y aquí viene la frecuencia, los datos estadísticos que ya nosotros necesitaremos considerar. Entonces, para estos datos necesitaremos consultar algunas bases de datos. Desafortunadamente, pues no tenemos esas bases de datos, entonces vamos a tratar de suponer en qué consiste cada una de estas. Después iríamos a la
tabla número 3, que se llama ponderar el grado de detección. Esta ponderación del grado de detección, en esta ponderación del grado de detección, nosotros lo que vamos a hacer es determinar qué tan fácil es que nuestro equipo de trabajadores pueda detectar los controles de evaluación, de prevención de riesgos, mejor dicho. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar la siguiente tabla. En esta siguiente tabla igual va del 1 al 10, y si nosotros tenemos que el efecto o los detalles, el riesgo es una situación muy obvia, le vamos a colocar un 10. Si nosotros hacemos el análisis de riesgo y no detectamos ninguna situación, le vamos a dar el valor de 1. Una vez que nosotros tenemos estos valores, nosotros lo que vamos a hacer es una multiplicación, donde vamos a multiplicar consecuencia, probabilidad y detección. Y en base a ese valor, nosotros vamos a determinar el número probable de riesgo, que va desde 0 hasta aquí, hasta 1000. Pero si se dieron cuenta, ninguna tabla inició en 0. ¿Por qué? Porque esto nos indica que esta tablita que nosotros estamos utilizando, o mejor dicho, las maquinarias, ninguna maquinaria tiene riesgo 0, ninguna actividad tiene riesgo 0. Entonces, forzosamente, aunque todos le hayamos puesto 1, el riesgo va a ser amarillo, porque finalmente el riesgo va a estar ahí presente. Si nos da entre 500 y 1000, obviamente esta sería la primera maquinaria que tenemos que utilizar. Entonces, estos colores también nos van a ayudar a que nosotros prioricemos cuál es la máquina que nosotros tenemos que atender primero. Uno de los detalles aquí es que en el caso de las maquinarias, pues no solamente se presenta un riesgo de una lesión en manos, puede ser lesión en cabeza, puede ser lesión en piernas, puede ser atrapamientos, etcétera, etcétera. Entonces ese es el detalle con esta metodología. Entonces vamos a dejar hasta aquí este segundo video y ahorita a continuación vamos a explicar cómo es el llenado de la tabla o de la tabla exactamente del método de control que nosotros vamos a estar utilizando para la evaluación de riesgos por el método AMEF.